Agradezco a Aurora Villalobos y a todos los organizadores de esta actividad que celebra el aniversario de la publicación de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, la oportunidad que me dan de colaborar en ella para hablar unos minutos de este libro tan interesante y de una de las ciudades que describe, a la que él llama Irene. En 1983, Italo Calvino pronuncia una conferencia en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que ha servido de nota preliminar en distintas ediciones de Las ciudades invisibles, que se publica por primera vez en 1972, de aquí el aniversario, hace ya 50 años. En esta nota, Calvino informa al lector de las características y del modo de realización del libro. En la nota afirma que las ciudades invisibles son ciudades inventadas, ¿no? Aquí no se encuentran ciudades reales. Sin embargo, los lectores pensamos que en algún caso hay recuerdos de ciudades que conocemos. Por ejemplo, Valdrada es una ciudad que se mira en un lago, se duplica y nos recuerda necesariamente a Venecia. Pero sí, él sigue diciendo que todas son inventadas. Y en otro lugar leemos que algunas de estas ciudades invisibles las tenemos tan cerca, se corresponden tanto con lo que sucede en nuestra propia ciudad que no las vemos. Explica que cada uno de los capítulos breves que componen el libro, son 9 en total, deberían servir de punto de partida para una reflexión consistente sobre cualquier ciudad o sobre la ciudad en general. Es muy interesante la historia de realización de este libro. Su escritura se fue desarrollando poco a poco, a intervalos, intercalando el escritor entre página y página, entre ciudad y ciudad, pues otras tareas de escritura. Calvino funcionaba con carpetas, carpetas donde iba introduciendo pues sus notas y sus apuntes. Y una de estas numerosas carpetas era la dedicada a ciudades que conocía y otra de ellas a ciudades imaginarias. Este libro, esta carpeta se fue engrosando hasta que Calvino vio en ella ya un libro. Un libro que él, a pesar de cómo fue escrito, o sea, con estos intervalos y introduciendo entre una página y otra, pues otras tareas, a pesar de que sabe que es un libro que se asemeja a la escritura de un libro de poemas o de ensayos o de relatos o de cuentos, eh, pues él quería que tuviera una trama. Yo creo que la consiguió con, con este otro relato que va cogiendo a todos los demás, que es, ya hablaremos de ello, que es los diálogos entre Kublai Khan y Marco Polo. Él quería que hubiera una trama con su inicio, con su desarrollo, con su desenlace, y yo creo que lo consigue con estos otros relatos. Y, y bueno, fue considerada novela hasta el punto que fue mencionada como la mejor novela en los premios Nebula. No la ganó en aquel año, pero sí fue nominada. Él llama serie a los conjuntos de ciudades bajo epígrafes como las ciudades y la memoria, las ciudades y el deseo, las ciudades y los signos. Estas series o categorías a la par se van bifurcando y de ellas saldrán otros títulos como las ciudades sutiles. Es más, observamos que aunque una ciudad se sitúe bajo un rótulo dado, una categoría concreta, parece que no queda cerrada al resto, de modo que pueden quedar resaltadas pues otras categorías dentro de la misma ciudad, por ejemplo, memoria y deseo, memoria e intercambio, memoria y signos. Calvino nos dice que pensó también en las ciudades dobles, pero que acabaron distribuyéndose en otros grupos. Sin embargo, también observamos que en numerosas de las ciudades que describe siempre puede haber una ciudad como doble, una ciudad paralela que a veces es incluso opuesta a la ciudad de la que está tratando.
Estas agrupaciones en series venían dadas por la similitud de rasgos que compartían, como la serie Las ciudades y los ojos, que se caracterizan por atender a propiedades visuales, o las ciudades y los intercambios, llamadas así, al darse en ellas intercambios de recuerdos, de deseos. Otros títulos son las ciudades continuas, las ciudades escondidas, hasta dividir el libro en 11 series de 5 textos, cada una 5 ciudades, con excepción del primer y último capítulo, que contiene 10 ciudades cada uno. Al fin, el autor ideó y dispuso el libro como un conjunto de relatos de viaje que Marco Polo narra a Kublai Khan, emperador de los tártaros. El emperador de los tártaros en esta versión de Calvino, y también en la de Marco Polo histórico, pero si fue descendiente de Gengis Khan, era más bien emperador de los mongoles. En esta historia, Marco Polo llega a China y allí se hace embajador del emperador Kublai Khan, y va a ir por todas las ciudades de su imperio, o sea, se recorre casi todo el lejano oriente, se lo recorre y luego va a llevarle las mercancías, los regalos, los tributos de las ciudades al emperador. El narrador de estos relatos le llama emperador melancólico y dice que ha comprendido que su ilimitado poder poco cuenta en un mundo que marcha hacia la ruina. Imagínense cómo se sentiría Kublai Khan en este mundo que ahora vivimos. Cada capítulo del libro va introducido, como decimos, y rematado por sendos textos que el escritor distingue con la letra cursiva, en la que los dos protagonistas, Kublai Khan y Marco Polo, reflexionan y cambian impresiones, que no son otras que las propias impresiones que Italo Calvino iba reflexionando a lo largo de la escritura de los otros relatos en los que habla de ciudades. De modo que, según Calvino, el libro se discute y se interroga a medida que se va haciendo. Al fin, Las ciudades invisibles lo que intenta es un debate sobre la ciudad moderna. Lo que le interesa al Marco Polo de Calvino es descubrir las razones que han llevado a los hombres a vivir en ciudades. Hay una frase final en Las ciudades invisibles a la que los críticos atienden como una moraleja del total. El libro está lleno de estas frases sentenciosas, muy al estilo de la filosofía oriental. Son casi aforismos en muchos casos. A la que se refiere ahora es algo importante, es una frase importante. Dice que se debe buscar y hay que saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Es claro que existe una ciudad utópica, que es la que todos buscamos, y una ciudad infernal. Como dice el propio autor, hay ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en ciudades infelices. Cobrar forma y desvanecerse continuamente tiene que ver con lo que ahora diremos sobre las partidas de ajedrez. La ciudad llamada Irene se ubica en el capítulo 8 y pertenece a la serie Las ciudades y el nombre. Con relación al nombre, su etimología viene del griego e Irene, significa paz. Pero si nos entramos ya en la mitología, es aquella que trae la paz, una de las horas, hijas de Zeus y Temis. En la mitología romana, su equivalente será Pax. El capítulo donde se sitúa Irene se inicia, como todos los demás, con la conversación entre el Gran Khan y Marco Polo. Vemos desesperanza en muchos de estos textos casi prologales que constituirían al fin, con respecto a las descripciones de las ciudades, lo que en el análisis teórico del relato se ha llamado
relato primero, donde van incrustados todos los demás. En este caso, los otros relatos, fundamentales por otra parte, porque son los que describen las ciudades, pero al fin relatos segundos. Dentro de la teoría, estos relatos segundos se llaman metadiegéticos, o sea, más allá de la historia. O sea, son relatos que los personajes del relato primero narran a su vez. En este caso, el narrador de estos relatos de ciudades es Marco Polo. La acción previa al relato de Irene, de la ciudad, como decimos, pues es la conversación que tiene Kublai Khan y Marco Polo. Marco Polo llega de uno de sus viajes y en el palacio del Gran Khan, allí en un suelo de mayólica, dicen, pues hecho de baldosas negras y blancas, va poniendo las mercancías, va pasando de una baldosa a otra y el emperador que lo observa ve en ello una partida de ajedrez y piensa que si cada ciudad es como una partida de ajedrez, si conociera sus reglas, este conocimiento abarcaría todo su imperio sin necesidad de conocer todas las ciudades. Incluso preferiría que en vez de tantos y diversos discursos que le trae Marco Polo, jugar partidas de ajedrez, utilizar el ajedrez. En realidad es un homenaje a Jorge Luis Borges, un homenaje de Calvino al ajedrez de Borges, con sus piezas clasificables y conocidas. Cada una de estas piezas podría representar lo que representa. Por ejemplo, el caballo representaría el caballo, los movimientos del caballo, pero también a la vez otras muchas cosas. Por ejemplo, una caravana o bien un ejército en marcha. Así que en el siguiente viaje, cuando llega Marco Polo, ya el Gran Khan le tiene preparado un gran tablero con grandes piezas de marfil y Marco Polo no se arredra y entonces cuenta las perspectivas y los espacios de ciudades blancas y negras. Vemos nuevamente un doblete en este comentario. Pero Kublai Khan llega a la conclusión de que para expresar el surgir y cobrar forma y prosperar y adaptarse a las estaciones y marchitarse y caer en ruinas, que todo este proceso que puede tener una ciudad como si fuera un ser vivo, lo mejor simplemente sería jugar partidas de ajedrez donde cada movimiento sucesivo del tablero significa también un cambio, una forma que cambia hasta llegar al final. Así que deja de enviar a Marco Polo a las expediciones y los retiene para jugar interminables partidas con él. Y ahora se pregunta, no ya por pues, las cuestiones que se planteaba sobre las ciudades, ¿no? Sobre el conocimiento de las ciudades, ahora se pregunta sobre el porqué del juego, la explicación de lo que es la pérdida y lo que es la victoria. Al final, lo que queda bajo el rey depuesto, el rey perdedor, es lo que él llama una tesela de madera cepillada, o sea, dice nada. Vemos como un emperador que se le ha calificado de melancólico, ahora se le podría calificar de nihilista. Ve en esta tesela, en este rey que cae, ve que todo es ilusorio, que los tesoros, las apariencias, todo es una ilusión. Este es el Parlamento y las reflexiones que anteceden a la descripción de Irene. Como digo, está situada en la categoría de las ciudades y el nombre. Voy a leer su descripción. Irene es la ciudad que se asoma al borde del altiplano a la hora en que las luces se encienden y en el aire límpido se ve allá en el fondo
la rosa del poblado, donde es más densa de ventanas, donde ralea en senderos apenas iluminados, donde amontona sombras de jardines y levanta torres con luces de señales, y si la noche es brumosa, un esfumado claror se hincha como una esponja lechosa al pie de las caletas. Los viajeros del altiplano, los pastores con los rebaños trashumantes, los pajareros que vigilan sus redes, los ermitaños que recogen raíces, todos miran abajo y hablan de Irene. El viento trae a veces una música de bombos y trompetas, el chisporroteo de los disparos en las luces de una fiesta, a veces el desgranar de la metralla, la explosión de un polvorín en el cielo amarillo de los fuegos encendidos por la guerra civil. Los que miran desde arriba hacen conjeturas acerca de lo que está sucediendo en la ciudad. Se preguntan si estaría bien o mal encontrarse en Irene esa noche. No es que tengan intención de ir, y de todos modos los caminos que bajan al valle son malos, pero Irene imanta miradas y pensamientos del que está allá en lo alto. Llegados a este punto, Kublai Khan espera que Marco hable de una Irene como se ve desde adentro, y Marco no puede hacerlo. ¿Qué es la ciudad que los del altiplano llaman Irene? No ha conseguido saberlo. Por lo demás, poco importa. Si se la viera estando en medio, sería otra ciudad. Irene es un nombre de ciudad de lejos, y si uno se acerca, cambia. La ciudad para el que pasa sin entrar es una, y otra para el que está preso de ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra la que se deja para no volver. Cada una merece un nombre diferente. Quizá de Irene he hablado, dice Marco Polo, ya bajo otros nombres. Quizás no he hablado sino de Irene. Estas últimas líneas serían esta conclusión sentenciosa tan usada por Calvino en la descripción de las ciudades, que la ciudad que imaginan los del altiplano es un nombre, Irene, ciudad desde lejos, pero si se la viera desde dentro sería otra, y que también en general la ciudad es una para el que pasa sin entrar y otra para el que permanece en ella como preso sin salir. También es distinta la ciudad a la que se llega frente a la que se deja para siempre. Por otra parte, se produce en esta narración una de las pocas ocasiones en las que Kublai Khan y Marco Polo, protagonistas del relato primero, se introducen en la descripción de una de las ciudades. El emperador pasa de ser coprotagonista o destinatario directo de los mensajes de Marco Polo a ser personaje por unos instantes junto a Marco Polo de este relato segundo que constituiría la descripción de la ciudad. Existe, por tanto, un cambio de nivel desde el relato primero al relato segundo, que sería en este caso la descripción de Irene, con sus personajes propios, los viajeros y habitantes del altiplano, junto a aquellos de la ciudad que los del altiplano intuyen a través de las acciones que estos ciudadanos realizan, como es la producción de sus músicas con trompetas y bombos o la emisión de disparos y explosiones, que unas veces se deberán a las luces de feria que estallan y otras a las explosiones de pólvora por una guerra civil. Descripción enigmática que se sale de un tiempo lineal y se convierte en atemporal, ya que es difícil que estas acciones casi opuestas se den juntas y mediante una información por la que se cuentan estos hechos una sola vez, pero parece que se refieren a hechos repetidos. Ciudad mágica, pues, como todas las del libro. Y como salidos de escena, todos estos personajes anónimos que permanecen en el altiplano sin involucrarse en los asuntos del valle, del borde del altiplano donde se ubica la ciudad mirando desde arriba. Esto se supone que lo narra Marco Polo y que el gran Khan quisiera que le contara qué hay en la ciudad desde dentro,
pero Marco Polo no sabe qué es realmente esta ciudad oída e imaginada desde lejos por los habitantes del altiplano con el nombre de Irene, porque si estuviera dentro de la ciudad sería otra, dice, y si la viera desde fuera, otra distinta, como se ha explicado. Todas estas variantes, según Marco Polo, la que se ve de lejos, la que se ve desde dentro, la que se ve al pasar, la ciudad en la que se vive, la ciudad a la que se llega, la ciudad a la que se abandona, merecerían un nombre diferente y apostilla que de una ciudad con las características de la Irene verdadera probablemente ya ha hablado al hablar de las otras ciudades del libro. Irene podría, por tanto, ser cualquier ciudad, pero como se ha venido repitiendo, a veces tenemos estas ciudades tan cerca que no las vemos. De aquí estas ciudades invisibles. Ciudades invisibles dentro de la propia ciudad en la que vivimos. Ciudades dobles, múltiples, como en diversos casos nos ofrece Calvino. Irene podría ser una de ellas, ciudad imaginada, pero existente, con su presente y su pasado, invisible en su propia verdad no mostrada. Pero no importa, como dice Marco Polo, de Irene solo lograremos extraer facetas. Los que no la conocen, como los habitantes del altiplano, la saben de lejos, como nosotros, tras el relato de Calvino, y es suficiente para dejar correr la imaginación en el altiplano de nuestro pensamiento. Lo demás lo tenemos en la ciudad que habitamos o en las ciudades por las que pasamos o en las que visitamos o podríamos visitar. ¿Verdad que la ciudad en la que vivimos no es la misma que la ciudad a la que llegamos, ni la misma que abandonaremos un día para no volver? Como también dice el Marco Polo de Calvino, en otra ocasión, la verdad o la mentira, lo que sea o no sea, no está en las cosas, sino en las palabras. Irene.